Muy bien, retomemos. Estábamos hablando del contrainterrogatorio y de la técnica del contrainterrogatorio. Y estábamos planteando que el tipo de pregunta privilegiado para el contrainterrogatorio es la pregunta cerrada y la pregunta sugestiva. ¿Cuál es la pregunta cerrada? Como les decía, aquella que busca una respuesta muy concreta, que busca que la respuesta sea sí, no, o un concepto, una idea muy precisa y que no permita al testigo la divagación. Al contrario, la pregunta sugestiva sería un tipo específico de pregunta cerrada, pero se caracteriza porque en el mismo enunciado de la pregunta ya está incluida la posible respuesta. Entonces, un ejemplo de pregunta sugestiva sería esta. ¿Encaró a su marido con lo que Ana le había contado? ¿Por qué? Porque aquí ya se le está sugiriendo al, al testigo que digamos que hay un contenido concreto, un contenido informativo que ya está incluido en la pregunta y al testigo solo se le está dando la opción de llegar a decir sí o de llegar a decir no. Ojo, que esto es bien importante porque la pregunta sugestiva está prohibida en el interrogatorio, pero sin embargo está prohibida en el contrainterrogatorio. Y esto es así porque se plantea que en el interrogatorio lo fundamental es que el testigo nos dé la información que tenga con respecto a los hechos relevantes para el caso, mientras que en el contrainterrogatorio, como el objetivo es diezmar la credibilidad del testigo o del testimonio, o digamos que ya hay objetivos mucho más puntuales, eh, en la técnica del juicio oral se ha planteado que es admisible la pregunta sugestiva. Además, esto tiene sentido porque el contrainterrogatorio tiene un límite establecido legalmente y es que solamente puede versar sobre el contenido del interrogatorio. Yo no puedo preguntar durante el interrogatorio cosas que no hayan sido mencionadas o que no tengan que ver con la versión de los hechos que el testigo ha planteado durante el interrogatorio. Y por lo tanto, la pregunta sugestiva puede ir reconstruyendo de alguna manera lo que el testigo fue mencionando en el interrogatorio para buscar inconsistencias, para buscar falta de coherencia, para buscar falta de sinceridad, para, bueno, etcétera. Bien, el contrainterrogatorio, a mi modo de ver, es una de las cosas más difíciles para cualquier abogado que se dedique al proceso penal y en general a la práctica jurídica. ¿Por qué? Pues porque el interrogatorio se puede preparar de manera muy precisa, de manera muy organizada. Entonces, básicamente, un interrogatorio consistirá en seguir de manera adecuada un guión. Mientras que el contrainterrogatorio implica bastante, se me olvidó, se me fue la palabra ahora, bastante espontaneidad, bastante improvisación por parte del abogado, porque tendrá que, a partir del interrogatorio que se acaba de dar, eh, plantear todo un esquema de preguntas dirigido estratégicamente a obtener una información que le sea relevante para su teoría del caso. Entonces, se plantea que los grandes abogados de la práctica procesal eh, en buena parte se caracterizan por ser muy buenos contrainterrogadores. Bien, eh, con respecto a este tema de la prueba testimonial, tenemos otro asunto muy interesante que son las oposiciones
que equivalen en nuestro sistema a las famosas objeciones que podemos ver clásicamente en las películas sobre procedimiento penal y sobre juicios. De hecho, aquí en el procedimiento colombiano podemos hablar de oposiciones o de objeciones de manera indistinta. Los dos, los dos términos son correctos. La regulación de las oposiciones se encuentra en el artículo 395 del Código de Procedimiento Penal y en él se plantea que la contraparte podrá oponerse a la pregunta que está realizando el interrogador cuando viole alguna de las reglas que se encuentran en el código o cuando incurra en alguna de las prohibiciones. ¿Qué pasa cuando se realiza una objeción o una oposición? Que esta se somete a consideración del juez y el juez decidirá de manera inmediata si considera la oposición fundada o infundada. En el evento en que la oposición se considere fundada, la pregunta se retira y el abogado tendrá que reformularla o que retirarla directamente, mientras que si se considera infundada la objeción, el testigo tendrá la obligación de responder a la pregunta. El Código de Procedimiento Penal nos habla de ciertas razones por las que se puede objetar una pregunta, que es porque sea subjetiva, porque sea capciosa o porque sea confusa, pero la doctrina procesal penal nos da un listado más amplio de razones por las que se puede llegar a objetar una pregunta y aquí les voy a mencionar las características fundamentales o las razones fundamentales. Entonces, es ¿Puedes posible, devolverla un minuto? Qué pena interrumpirte. tranquila Natalia, ¿me avisas? Listo, profe, ya. Gracias. Vale, vale, vale. Entonces tenemos distintos tipos de objeciones posibles. Se puede objetar una pregunta por ser sugestiva, es decir, por por incluir en la misma pregunta el contenido de la respuesta que se está esperando, pero recuerden que la pregunta sugestiva solo será susceptible de oposición durante el interrogatorio. En el contrainterrogatorio será admisible la pregunta sugestiva. Un tipo de pregunta sugestiva será como esta, el ejemplo. Señor Kiep, ¿sintió el olor a gas cuando entró a la casa? ¿Por qué? Porque ya se le está insinuando eh, qué fue lo que percibió cuando ingresó a la casa. En principio la pregunta debería ser, ¿qué vio, qué sintió cuando entró a la casa? Sin incluir la información eh, dentro de la misma pregunta. Tenemos también el tipo de pregunta capciosa. Y el tipo de pregunta capciosa es aquella que está dirigida deliberadamente a engañar o a confundir al testigo. Eh, el ejemplo sería aquel en el que un abogado presenta el registro fotográfico de 3 automóviles a un testigo y le pregunta cuál de estos autos es el que usted reconoce, en el que usted reconoce haber visto escapar a mi cliente, cuando los 3 registros fotográficos no corresponden con el vehículo efectivamente relacionado con el caso. Es decir, será una pregunta que en general busca confundir, busca engañar, busca hacer incurrir en error al testigo. También tendremos la pregunta confusa, eh, que será la pregunta de difícil comprensión para el testigo, en que no se entiende realmente qué es lo que se está preguntando. La pregunta ofensiva, que pues como su nombre lo indica, incluye contenido que puede ser tenido como ofensivo por el testigo. La pregunta impertinente, que es la que no tiene nada que ver con los hechos relevantes para el proceso. Acá tenemos un ejemplo.
la pregunta de opinión, que es en la que se le pide al testigo que dé una opinión sobre un asunto. ¿Por qué? Porque el testigo en principio no está para dar opiniones, sino para informarnos qué es lo que sabe, para dar la información con que cuente con respecto al caso. Entonces, un ejemplo de pregunta de opinión que podría ser objetable es: ¿cree usted que el señor Kiev sería capaz de cometer ese delito? A nosotros no nos importa en el proceso qué es lo que crea el testigo, nos interesa lo que sabe. Y por lo tanto, esa pregunta será susceptible de objeción por ser una pregunta de opinión. Tenemos también la pregunta especulativa, que es la pregunta en la que se le solicita al testigo que especule, es decir, que no nos diga lo que sabe, sino que plantee una hipótesis o una teoría sobre un escenario. Ejemplo, ¿es posible que Jimena Restrepo tuviera motivos para asesinar a su hermana? Ahí le estamos pidiendo al testigo que especule. Nos interesa lo que sabe, no lo que podría llegar a pensar con respecto a una circunstancia determinada. O también tenemos a la pregunta compuesta, que es aquella que incluye varias preguntas en un solo enunciado. Por ejemplo, usted se fue de vacaciones a Cartagena durante 8 días con la plata de la liquidación de su cargo como gerente de la compañía y después estuvo en Bogotá. Ahí le estamos preguntando como 4 cosas al tiempo al testigo. Y la técnica del interrogatorio nos pide que vayamos preguntando cosa por cosa. Por lo tanto, cuando tenemos pregunta compuesta, esta será susceptible de objeción. Ojo, la objeción se tiene que presentar inmediatamente después de realizada la pregunta. Si ya el testigo empezó a responder, ya no hay lugar a objeción. Y en principio la labor de objetar la pregunta será de la contraparte, aunque el juez también tiene facultad de rechazar las preguntas que considere que no cumplen con los requisitos legales. Una cosa fundamental en este punto es aclarar que todo este tema de la práctica del interrogatorio y del contrainterrogatorio, pues no se va a aprender teóricamente. Uno no va a aprender a ser un gran interrogador o un gran contrainterrogador o a formular de manera correcta y adecuada las oposiciones a partir de una clase como la que estamos teniendo hoy, sino a partir de la práctica reiterada en ese ámbito. Sin embargo, pues creo que la teoría de cualquier manera es útil porque es el punto de partida, es la base a partir de la cual se puede construir la competencia en este ámbito del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Espero que aquellos de ustedes que estén realmente interesados en el procedimiento penal tengan la posibilidad en el consultorio jurídico o en su práctica profesional de desarrollar ampliamente las competencias para realizar en la práctica buenos interrogatorios, buenos contrainterrogatorios y buenas oposiciones. Bien. Bueno, de esto ya les había hablado, de la posibilidad de que el acusado o coacusado participe como testigo en el juicio y la sentencia que nos dice que las falsas aseveraciones que haga el acusado durante un testimonio en juicio oral no le generan efectos penales adversos será esta C-782 de 2005. Adicionalmente, frente a este tema de la prueba testimonial, vale la pena mencionar que el juez excepcionalmente puede participar en la práctica del interrogatorio realizando las siguientes actividades. Por un lado, rechazando las preguntas que realicen los abogados. Por el otro, solicitando a un testigo que responda de manera más clara o más precisa. Y finalmente, la más polémica de todas, complementando los interrogatorios que realizan las partes. ¿Por qué es polémica?
porque se plantea en el marco de un sistema adversarial que el juez no debería participar en la práctica de la prueba, porque esto podría poner en entredicho su imparcialidad a la hora de valorar la prueba y de tomar una decisión correspondiente posteriormente. Por lo tanto, en el modelo adversarial de procedimiento se privilegia de manera muy fuerte que los interrogatorios sean realizados por las partes y se ve con muchísimo escepticismo que el juez se involucre de manera fuerte en la realización de los interrogatorios. Esto se opone a una visión del testimonio y del interrogatorio en el marco de los procedimientos mixtos continentales, donde el juez tiene un papel activo muy fuerte a la hora de realizar el interrogatorio de los testigos. Aquí entonces se ve de manera muy potente la colisión entre las tradiciones procesales y en este caso, en esa mezcla extraordinariamente compleja de influencias que tenemos en el procedimiento colombiano, nos decantamos absolutamente por el modelo adversarial y solo de manera muy excepcional reconocemos posibilidad del juez de realizar interrogatorios, de participar en los interrogatorios. Bien, para ir terminando por hoy, les voy a hablar de cómo se da la incorporación de la prueba documental en el juicio. Como les mencionaba previamente, la prueba, digamos, la prueba que estructura, a partir de la cual se estructura todo el debate en el juicio oral colombiano es la prueba testimonial, porque es a partir de la prueba testimonial donde se incorporan los demás tipos de prueba, los demás tipos de medio de conocimiento que se pueden tener en cuenta en el proceso. En cuanto a la prueba documental, tradicionalmente habíamos entendido en el procedimiento colombiano que toda prueba documental debería incorporarse al juicio a través de un testigo de acreditación. Por lo tanto, todo documento que yo quería que se tuviera en cuenta como prueba en el juicio debía tener un testigo idóneo que lo pudiera incorporar. Sin embargo, en reciente jurisprudencia, que aquí les señalo, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que solamente será necesario testigo de acreditación, o más bien solamente será indispensable testigo de acreditación para introducir documentos sobre los que no recae presunción de autenticidad. Por lo tanto, en el caso de los documentos sobre los que recae presunción de autenticidad, podrán ser ingresados directamente al juicio por la parte interesada sin necesidad de contar con testigo de acreditación. Ejemplo, tenemos un certificado de libertad emitido por la Oficina de Instrumentos Públicos. Ese certificado de libertad, como es emitido por una entidad pública, se presume auténtico y por lo tanto actualmente no se necesitará un testigo de acreditación para incorporarlo al juicio. Otro ejemplo podrá ser, no sé, un certificado de Cámara de Comercio o un certificado, o sea, cualquier certificado de una entidad oficial sobre el cual existe presunción de autenticidad. Al contrario, en el evento de cualquier otra prueba documental con respecto a la que no exista presunción de autenticidad, se tendrá que incorporar al juicio a través del famoso testigo de acreditación. Entonces, en audiencia preparatoria se tendrá que solicitar el testigo y decir que su función en el juicio será acreditar la autenticidad de un documento determinado y
En el juicio como tal se tendrá que iniciar el interrogatorio del testigo, acreditar, realizar la acreditación del testigo, a realizar la acreditación de por qué podemos confiar en ese testigo y por qué, sobre todo en el caso del testigo de acreditación, porque ese testigo es idóneo para acreditar la autenticidad del documento que pretendemos introducir como prueba al juicio, y una vez ya se haya acreditado el testigo, se podrá incorporar el documento que corresponda a través de él. De cualquier manera, esto de la sentencia que les cito acá, creo yo que todavía no es jurisprudencia consolidada, porque si nos vamos hacia atrás, la jurisprudencia tenía una visión completamente distinta, y es que siempre se necesitaba testigo de acreditación, e incluso en la misma sentencia se da un salvamento de voto que sigue considerando que es mejor la, la forma en que se regulaba en que se entendía que se debía practicar la prueba documental previamente. A mí me gusta esta sentencia porque me parece que nos hace menos engorroso el juicio oral. Es muy complicado cuando tenemos delitos muy complejos que involucran bastante prueba documental. Imaginémonos, no sé, un caso Interbolsa, un caso Odebrecht, donde hay 5.000 folios en la carpeta de la fiscalía, pretender que vamos a incorporar cada documento a través de un testigo de acreditación. Me parece que algo de la carga logística del juicio oral se puede solventar cuando al menos los documentos sobre los que se presume autenticidad se pueden incorporar directamente y no necesitamos hacer toda la parafernalia del testimonio y del testigo de acreditación para que se tenga en cuenta en el proceso. Me parece que es una sentencia bien orientada hacia garantizar la fluidez del debate en el juicio oral y garantizar la eficiencia del trámite sin afectar realmente garantías fundamentales relevantes en el punto. Pero bien, les estaba hablando entonces del testigo de acreditación. ¿Cómo un testigo puede acreditar la autenticidad de una prueba documental o de una evidencia física? Por un lado, acreditando que se ha respetado de manera estricta la cadena de custodia. Recuerden que en su momento hablamos de la cadena de custodia, que es el mecanismo que tenemos en este modelo de procedimiento adversarial para tratar de garantizar la autenticidad y la mismidad de los elementos materiales probatorios, es decir, para tratar de garantizar que el elemento material probatorio que se recogió, que se recolectó en la escena del crimen o durante una diligencia investigativa determinada, es el mismo que se va a presentar en el juicio oral y que se va a convertir en prueba. La cadena de custodia es la técnica que nos permite dar ese paso. Y por lo tanto, una forma de acreditar autenticidad será que el testigo, usualmente un miembro de la policía judicial, nos acredite que en todo caso se respetó la cadena de custodia. La otra manera en que un testigo puede acreditar la autenticidad de un medio de prueba será que a pesar, o sea, será que declare que a pesar de que no se respetó de manera estricta la cadena de custodia, tiene conocimiento personal y directo de que el elemento material probatorio que se está presentando en juicio es exactamente el mismo que se recolectó previamente. Ejemplo, tenemos un informe de policía judicial y ese informe fue suscrito por la teniente Carrillo. La teniente Carrillo llega al juicio oral, es citada como testigo, y durante durante el testimonio se le exhibe el informe que se pretende incorporar como prueba al juicio. La testigo Carrillo revisará el informe
y verificará que sea exactamente el mismo que suscribió en su momento. Verificará que el contenido sea exactamente el mismo y verificará que la firma que, que reposa en el documento sea la de ella y sea la que efectivamente realizó en el momento de suscripción del documento. A partir de ello se garantizará la autenticidad del documento y podrá ser tenido en cuenta como prueba en el juicio. Una sentencia relevante de la Corte Suprema de Justicia que aborda este tema es la que le cito aquí en la diapositiva. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? Quedan 9 minutos, profe, de clase. Vale, vale. Alcanzamos a acabar entonces. Una vez se ha agotado la práctica de la prueba, ojo que hoy hablamos solo de la prueba testimonial y un poquitico de la prueba documental y de la evidencia física, eso lo profundizaremos en otra clase, pero una vez agotado el debate probatorio en el marco del juicio oral, existe la posibilidad de la solicitud de absolución perentoria. ¿Qué quiere decir esto? Que fiscalía o defensa pueden solicitarle directamente al juez, una vez se ha agotado el trámite probatorio, que decrete la absolución de la persona que está siendo juzgada. ¿Por qué? Porque es evidente, es obvio que tras la práctica de la prueba no hay elementos que permitan sostener un juicio de responsabilidad, que permitan sostener una condena. Esto será relativamente raro y se presentará solamente en casos en que sea absolutamente obvio, absolutamente flagrante, que es imposible sostener una sentencia condenatoria. Y será pues también una posibilidad para que el fiscal reconozca que no tenía suficiente mérito para sostener la sentencia y deliberadamente solicite la absolución. Si no se presenta esta petición de absolución perentoria, nos iremos a los alegatos de conclusión, que son la intervención final que realizan la fiscalía y la defensa. En esta sí que pueden participar las víctimas. Y en ella lo que se buscará es plantear cuáles son las conclusiones que desde la perspectiva de cada una de las partes eh, se obtienen tras todo el trámite del juicio oral. Lo usual será que en el alegato de conclusión la Fiscalía solicite la sentencia condenatoria por haber considerado que ha logrado demostrar su teoría del caso y realizará una argumentación en la que vinculará los distintos elementos necesarios para que se considere demostrada su teoría del caso con con las distintas pruebas practicadas durante el trámite del juicio oral. Al contrario, la defensa, en sus alegatos de conclusión, planteará normalmente que la Fiscalía no ha logrado vencer la presunción de inocencia, que no ha logrado aportar prueba que permita sostener la responsabilidad del procesado más allá de duda razonable y que por lo tanto lo que corresponde es absolver a su cliente y tendrá que realizar la argumentación de por qué considera que esto es así. Ojo, la defensa también contará con la posibilidad de en algún momento decir, oiga, no logró, mi cliente no es inocente, pero la solicitud de condena que realiza la fiscalía es exagerada, es desproporcionada, no corresponde con lo efectivamente probado. Y por lo tanto podrá solicitarle al juez no que absuelva, sino que condene, pero por un delito de menor entidad al que fue objeto de solicitud por parte de la fiscalía.
De nuevo, en estos alegatos de conclusión entrará toda la dimensión retórica y todo el objetivo de convencer al juez de que la visión sobre el proceso que cada una de las partes presenta es la correcta. Y esto implicará que no necesariamente existe un esquema lógico, deductivo de presentación de los alegatos de conclusión, sino que se pueden utilizar distintos tipos de discursos que estén orientados a lograr una mejor persuasión, una mayor persuasión del juez con respecto a los alegatos que realiza cada una de las partes. Una vez se agotan los alegatos de conclusión, será el turno del juez de tomar una decisión. Y por lo tanto, tendrá un tiempo prudencial para dictar un sentido del fallo, es decir, plantear que va a absolver o que va a condenar en unos términos específicos, y luego de ese sentido del fallo ya procederá a dictar la sentencia como tal. Este tema ya lo revisaremos un poquito más adelante porque creo que se nos está acabando el tiempo ahora mismo. Un segundito.